Vamos a resolver en esta oportunidad un problema, bueno, dos problemas, respecto al primer principio de la termodinámica. Aplicaciones tanto para si la materia o sustancia de trabajo fuera un gas ideal, por ejemplo, que estamos considerándolo al aire. El siguiente problema sería considerándolo, por ejemplo, que la sustancia de trabajo es el agua, o sea que una sustancia no ideal, sino real. Bien, en este primer problema nos mencionan lo siguiente: se tiene un difusor adiabático por el que circula aire, con la entrada y la salida que se indican a estas condiciones de entrada, a estas condiciones de salida. La primera pregunta sería entonces calcular el caudal o la cantidad de masa que está circulando por el difusor. Y la segunda sería entonces la temperatura a la salida. Bien, analizamos así macroscópicamente el problema y diríamos, este es un problema para el primer principio de la termodinámica en un sistema abierto, porque hay entrada y salida. Abierto. Otra cosa importante que tenemos que analizar aquí es que me dice es un difusor, claro, porque entra una área muy pequeña y sale con una área más grande. Un difusor. Ahora, ¿y el adiabático? Adiabático significaría que no hay intercambio de calor a través de las paredes. O sea, el calor neto que entra o neto que sale va a ser igual a cero. Es adiabático. Circula el aire, entrada y salida, y calcular entonces la cantidad de masa que está circulando. Pues bien, la tenemos entonces en la materia de trabajo, es el aire. Entonces, primer principio, el balance de energía, y vamos a cuantificar entonces aquí, como tratamos el aire, vamos a considerarlo como si fuera un gas ideal. Como si fuera un gas ideal. Y diríamos entonces, la temperatura de entrada, llamémosla para 27 grados centígrados para los gases ideales, hay que transformarlo en grados Kelvin. Sería entonces temperatura 27 más 273, sería entonces los 300 grados Kelvin. Temperatura de entrada. La presión P1 la podemos dejar en pascales, sería entonces la P1 vendría a ser 80 por 10 al cubo pascales, sin los prefijos. Y todo en el sistema internacional. El volumen 1, punto, que sería el caudal 1, sería 80 metros cúbicos por segundo, lo dejamos tal cual. Y la C en este caso hace referencia a la velocidad de entrada, y esto me dice que es 200 metros por segundo. La velocidad de salida, según nos dice el problema, es aproxima, claro, porque hay una área grande, la velocidad es muy pequeña, que la podemos decir que la velocidad a la salida es casi cero. Y nos dicen entonces cuánto vale la temperatura de la salida y el caudal de masa que está saliendo. Bien, para la parte A del problema planteamos entonces de que como nosotros ese caudal másico lo podemos calcular tanto en la salida como en la entrada. Porque a la final, como tenemos una entrada y una salida, la masa que está entrando va a ser lo mismo que la masa que está saliendo. Entonces, como yo tengo más datos aquí, me voy entonces a calcular con los datos de la entrada. Entonces digo, con los datos de la entrada, yo sé por teoría que el caudal másico sería la densidad multiplicado por el caudal volumétrico. Eso la tenemos del vídeo anterior del balance de masa en un sistema abierto. Pero nuestro problema sería entonces cuantificar la densidad. El caudal volumétrico la tenemos, el V1. Esto es lo que nos piden, por lo tanto nos falta la densidad. Y para la densidad nos iríamos entonces a calcular, claro, con la ecuación del gas ideal. Yo sé que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a ¿cuánto? Número de moles por el RT1. Número de moles 1, que a la final es lo que sale también. Pues bien, ahora digo, si esto va por ahí, planteamos el tema y digo, como yo tengo acá, el número de moles es masa entre volumen, que haría entonces la P1 por el V1 es la masa 1 entre el peso molecular 1 por el RT1, o sea, el número de moles es esto. Peso molecular viene para acá y el volumen para acá. Por lo tanto, me quedaría la P1 por el peso molecular 1 va a ser la masa 1 entre el volumen 1, que sería la densidad 1,
RT1. Por lo tanto, de aquí sacamos que la densidad 1 va a ser igual a P1 por el peso molecular del gas 1, o sea, a la entrada, RT1. Por lo tanto, decimos de que esa densidad a la entrada vendría a ser la presión 1. La presión 1 es 80 por 10 al cubo, todo en el SI. 80 por 10 al cubo, multiplicado por el peso molecular. Pero el peso molecular del aire es igual a 28,9 gramos por mol. Y el problema no tiene que aparecer gramos, sino kilogramos. Entonces digo, un factor de conversión para convertir gramos en kilogramos, y digo kilogramo es igual a 1000 gramos. O sea, el peso molecular en el SI sería entonces 28,9 entre 1000, o sea, 0,0289 kilogramo, porque los gramos se nos va, kilogramos por mol. Eso vendría a ser, colocamos aquí, 0,0289 partido del R en el sistema internacional, 8,314. Multiplicado por la temperatura T1, y eso lo sabemos, los 300 grados Kelvin. ¿Y esto en qué unidad me haría? Lógicamente me va a dar densidad kilogramos por metro cúbicos. Operamos y nos quedaría, nos vamos por aquí, y diríamos entonces que la densidad 1 vendría a ser, echando mano a la calculadora, esta densidad 1 me va a dar 0,927 kilogramos metro cúbico. Pero yo no quiero la densidad únicamente es esto, por lo tanto habrá que multiplicar por, entonces digo, el caudal de masa que me están diciendo sería la densidad por el caudal volumétrico de 0,927 multiplicado por el caudal volumétrico, que son los 80 metros cúbicos. Si operamos esto, nos quedaría entonces, ¿cuánto? 74,17 kilogramos por segundo. Esto vendría a ser la cantidad de masa que está pasando por ese equipo que es el difusor. Bien, vamos a ver entonces la parte B del problema. Y cuando la parte B me están tomando ahí el tema de la temperatura, es que tenemos que irnos ya al balance de energía. Entonces yo digo, el balance de energía para este sistema abierto me dice la ecuación, el calor total o neto que entra menos el trabajo neto que sale va a ser igual, y eso lo encontramos en el vídeo anterior, la masa, yo sé que la masa que entra es lo mismo que la masa que sale, colocaríamos el M punto por la entalpía 1 más la C1 al cuadrado sobre 2 más la GZ1, entalpía cinética y potencial, este es a la entrada, menos a la salida, que el caudal másico es el mismo, sería H2 más el C2 al cuadrado partido el 2 más el GZ2. Pues bien, ahora digo, como aquí es aislado el sistema, no hay calor, esto es cero. Tanto lo que entra como lo que sale, o sea que, y trabajo, no hay partes móviles aquí, no hay ningún sistema que me genere trabajo, por lo tanto el trabajo también es cero, trabajo punto también es cero, por lo tanto eso lo hacemos reflejar en la ecuación, esto es cero y esto es cero. ¿Qué más? La velocidad en 2 es cero, quitaríamos ya este término que está acá, esto es cero. Es más, la altura de la entrada, o sea Z1, el Z1 va a ser lo mismo que el Z2. O sea, este término del Z1 va a ser igual al Z2, que lo quitamos del medio, porque van a ser iguales. ¿Qué más nos queda? Esta cantidad que es negativa la podemos pasar al primer miembro. Y me quedaría entonces, pasa como más, y me quedaría ¿cuánto? M positivo por el H2 pasa para acá, y me quedaría entonces ¿cuánto? Va a ser igual a toda esta cantidad. El M punto por el H1 más el C1 cuadrado partido del 2. El M punto se conoce que es igual tanto la entrada a la salida. Se lo quitamos. El H la podemos pasar a este miembro y nos quedaría entonces que el H2 menos el H1 va a ser igual a C1 cuadrado partido D. Esa es la ecuación de A simplificada del balance de energía. Pero yo sé que si estamos trabajando con gases ideales,
La variación de entalpía, o sea, H2 menos el H1, es igual a Cp por la diferencia de temperatura, T2 menos la T1. Por lo tanto, reemplazando nos quedaría Cp del aire por T2 menos la T1 vendría a ser AC1 cuadrado partido de 2. Recordamos que para el aire, como el aire es un gas diatómico, nos vamos a la tablita de los valores promedio de los calores específicos y sacamos de que el Cp es igual a 7 medios de la constante universal de los gases. Por lo tanto, nos quedaría Cp 7 medios del R por la T2 menos la T1 es igual a C1 cuadrado partido del 2. Y la incógnita justamente es esto que está acá. Bien, reemplazamos datos. El detalle acá está en la R. 7 medios. El R es 8,314 en el sistema internacional, pero este es Joule por grados Kelvin y mol. Esto es Joule por grados Kelvin y mol. Yo no estoy trabajando acá con mol, estoy trabajando con masas. Entonces, ese mol hay que llevarlo a, que es el peso molecular en gramos, a llevarlo a kilogramos. O sea, de nuevo hacemos el caso de que tengamos aquí que el peso molecular es esta cantidad en kilogramos. Entonces, en lugar de colocar mol, colocaríamos el por 0.0289. De esta manera. Y esto ya estaría en kilogramos. Este sería entonces el valor de R para el aire. Y acá me quedaría entonces multiplicado por la T2, que es la incógnita, menos la T1, que son los 300 grados, que es la entrada. Este es igual a ¿cuánto? 300 grados. Y la velocidad de entrada sería 200. Por lo tanto, sería 200 al cuadrado partido del 2. Y de esto con la máquina, con la calculadora, sacaríamos entonces de que la T2 va a ser igual acá a ¿cuánto? Esa T2 nos va a quedar entonces 319 grados Kelvin. Que pasándolo a centígrados, la T2 vendría a ser 46,9 grados. Esto sería entonces la temperatura de salida. Bien, para vosotros entonces les voy a dejar acá un problema y menciona de esta forma. En una turbina de vapor tenemos una turbina, la entrada, la salida, me dan el caudal de masa que está entrando, la presión de entrada, temperatura, pero acá me dicen una turbina de vapor. O sea, ya no analizamos la sustancia de trabajo como un gas ideal, sino es vapor de agua. La temperatura de entrada, C, el Z1, hay un flujo de calor que está perdiendo la turbina, que es 8.5 kilowatts. La masa de salida, que a la final, lógicamente, como hay una entrada y una salida, va a ser la misma cantidad de masa que entra la que sale. La presión 2 sería 0.1 megapascal. X2 significaría, ya por el vídeo pasado, de que el X, que es el 100%, estamos en vapor saturado, o llamado también vapor húmedo. Y la C2 sería 200 metros cúbicos. Con esta entrada y esta salida y este calor perdido, calcular el trabajo en la turbina. A ver, y la próxima lo terminamos este problema. Inténtelo vosotros.